aquí lidiando con los perritos, como sabrán y ustedes comprenderán, los que tienen perros, pues, ¿cómo lidiamos nosotros? ¿Sabes qué? Te vas a tener que ir a poner algo encima porque estás verde. Estoy Vidi. Estás verde, así es. Y bueno, qué bueno que están aquí en esta tarde-noche. Quítate el micrófono, no lo vais a romper. Y ahorita regresa Diana porque anda de verde y eso hace pues que el croma no perfore bien, ¿verdad? Entonces va a ver así como, hola monita, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ya por aquí también, conectadas. Ahí está, mira, monita. Alma Gómez también. Marcelita, buenas noches. Qué bueno que están ya conectados. Déjenme checar aquí por qué se ve esto. Como ustedes sabrán, nuestra pared de ladrillo es una pared que es fake. O sea, déjenme ver. ¿Ya vieron? Miren, desaparecemos y aparecemos. Bueno, pero ahí estamos. Am, esas sombras que ven atrás son sombras nada más que las vamos a tener por hoy porque no tenemos las otras luces. Son muchas cosas que se tienen que controlar con todo esto de la televisión y, y pues estamos aquí un poco a la carrera, pero aquí estamos, ¿verdad? Am, bueno, pues estamos en este discipulado, taller, llámenle como ustedes quieran llamarle, el mensaje, ¿verdad? Y pues el mensaje, pues se trata acerca de desear como niños la leche espiritual no adulterada. Y de eso se trata, de que nosotros a través del mensaje de Jesucristo, a ver si puedes jalar un poquito la pantalla para aquel lado. Ajá, nada más un poquitito. Ajá, y esa leche no adulterada, pues ya los evangelios nos van a dar, eh, pues claramente lo que Jesucristo quería decirnos a través de la palabra, ¿verdad? Y creo que hemos visto cosas bastante interesantes, bastante productivas. Ya me La, cambié. la, la vez pasada nos quedamos con 5 preguntas en la lección número 5 y hablábamos y finalizamos con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y el día de hoy aquí tenemos las 5 preguntas, a ver, de esta lección 6 el día de hoy. Déjenme ver si es esta, porque esta es la lección 6. La lección de hoy se trata del reino de Dios y bueno, pues así son las observaciones. Si quieren tomarle una foto, si quieren, ¿cómo decimos? Sí, tomarle foto ahí, ¿verdad? Para que las tengan. Déjenme acomodarla para que les quede bien. Ahí está. Ok, el cuestionario de hoy pues es este y las observaciones es y vemos Ah, le puse. las preguntas. Ahí Diana se las va a leer. A ver, la número 1. ¿Cuál es el significado de la palabra justificar en el Nuevo Testamento y qué implica? Número 2. ¿Cómo debemos entender el perdón que proclamó Cristo? Número 3. ¿Por qué es necesaria una reconciliación entre Dios y el hombre? Número 4. Una vez recibida la salvación, ¿se puede perder? ¿Por qué? Número 5. ¿Qué es la vida eterna? ¿En virtud de qué podemos tenerla? Número 6. ¿Cómo se explica que el amor de Dios sea justo y misericordioso al mismo tiempo? Ahí está la cosa. Espero que ya le hayan sacado foto aquí a las preguntas. Déjame, ¿cómo le hago? A ver, estamos aquí un poquito revueltos, atorados, pero ya estamos. Am, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que eh, ustedes puedan tener los apuntes? Bueno, pues mándenos su email, mándenos su ¿qué será? Su email, ¿verdad? Pues sí, su email. Aquí a dónde nos lo pueden mandar para que les mandemos todo Al lo que es el tuyo. al mío no, al que nos manden aquí a Messenger. Ah, bueno, sí, igual lo pueden mandar por un inbox. Traigo un gallo ahí bien. Por inbox en dónde? Mira, pues ya mejor me hago un gallo bien.
Sí, le ponen por Messenger, mandan un recado hacia Ok. mí a Carolina y luego ya les contestamos. O a Cacho y Diana también. Igual también. Sí, hoy no, ¿cuándo me dijo el niño? Si ustedes son gemelos, tienen el pelo Un igual. alumnito. Un alumno tuyo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a orar. ¿Les parece bien? Antes de entrar al texto bíblico que va a ser Lucas 18 del 9 al 14. Esa es la lectura bíblica del día de hoy y le vamos a decir a Diana que la lea. Pero antes oramos. Señor, te agradecemos en esta tarde, noche ya, por el tiempo que nos permites estar juntos. Gracias, Padre, porque cada vez que estamos aquí conectándonos, transmitiendo, pues el mensaje que debe de ser, eh, pues es importante para nuestras vidas, Señor. Tu mensaje es el importante para nosotros. Tú eres el importante, Señor, en nuestra vida. Si hay algo necesario y que siempre debería estar ahí, pues eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, por cada persona que pueda ver y que pueda conectarse el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No se oye. Dicen que no se oye, dice Mona que no se oye, ¿será? Le voy a subir un poco más al volumen, Monita, pero checamos nosotros los teléfonos y sí se oye. Ahorita checo. Ajá. Marcela, no se oye. ¿Cómo lo oyes tú, Marcelita? Ah, ya sé yo. Sí. Que se me cayó el micrófono. Ah, pues por eso no se oye, porque ya está tirando el micrófono. No, pero eso fue pena. Ujú. Ok. Bueno, pues vamos a leer lo que es Lucas. Esta es la lectura bíblica. Dice Laurita Gallar que sí se escucha, Monita. Y Hay también algo. está en México. Sí, también está ahí en México, así que pues checa el volumen de tu Súbele al computadora. volumen. Súbele al volumen. A lo mejor solo es eso el volumen. A veces Marcelita dice que también se escucha así súper pasa. bien. Ok. Bueno, pues la parábola del fariseo y el publicano. ¿Quieres que la lea yo o la lees tú? Pues yo la leo, nomás dime otra vez el texto, por favor, porque estoy viendo Bueno, lo yo del... la leo. Dice Bueno. en el versículo 9, en Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, ¿quién? Jesucristo. Acuérdense que todo este estudio se basa en lo que Jesucristo nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. ¿Quiénes son los fariseos? Le estoy diciendo a Marita que cheque su volumen, porque no oye, pues cómo va a decirnos si no oye. ¿Cómo nos va a hacer caso si no oye? ¿Quiénes eran los quién? Los fariseos. Los fariseos era una rama, una secta de los judíos. ¿Diríamos secta? No. No, no una secta, pues Una, eran encargados ahí del pues una rama de religioso, religiosos ¿no? judíos que se Encargados ahí encargaban de varias cosas, de ¿no? escrutinizar la ley y que todo el mundo siguiera la ley. Era así como, Ujú. ahí andaban checando a todo el mundo. Se agarraban las faldas los fariseos así. Bueno, y su gran deseo era cumplir la ley. Ese era, y ni ellos mismos la podían cumplir. Bueno, sigamos. ¿Quién era el publicano? Pues El un publicano simple pues era un mortal, simple mortal, así como tú y yo. que no era ni judío, ni de estudioso, ni Ajá. nada. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. A ver, haz voz de fariseo, Diana. Hago voz de fariseo. ¿Cómo oraría el fariseo? Ay, ulu, ulu. Dios, ¿sí? ¿Has oído gente así? Dios. Que le tostonean a la voz. Sí, Oh, sí. Dios. Sí, Sí, seguramente. te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y esto lo estaba gritando Pobre cuate. a viva voce, Ahí ¿sí? en el... Así es. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo O que sea, que gano. quería que todo mundo Sí, sí. más el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sígueme leyendo ahí. Ahí el te va, versículo dice, 13. les voy a decir, el publicano en la Biblia se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar impuestos para los romanos. Un Ajá. publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo ese dinero o más a los ciudadanos de su zona, hacía su business. Sí, un publicano era Mateo, ¿no?
Sí, Mateo era publicano. Mateo, el que escribe el Evangelio Ya ves, no estoy diciendo que es un simple mortal. Un simple mortal es un gentil. Por sí, eso me tuve que... Es que Cacho me hace así como examen públicamente, pero yo estoy contestando textos y buscando la Biblia y a veces me agarra de bajada. Pero un publicano no pretextos. es... Bueno, está bien. Ya todos lo sabemos porque todo lo googleamos. Sí, no, el publicano, pues pues sí es un simple mortal ¿Tú estuviste de acuerdo conmigo? que Así no es es que... un religioso, pues, que no es una gente que está a cargo del Pero Sanedrín, era como los específico. Los fariseos. odiaban. Claro, Especialmente el pueblo judío odiaba a los publicanos pues porque porque cobraba impuestos eran para Roma. para los romanos, pues Entonces, eran cómplices, por decirlo y de esta ellos, manera. perdón, y ellos consideraban que como su dinero se iba a ir Ujú. a toda la bola de dioses y todo este rollo que Sí, tenían los romanos. así es. Y Por eso bueno, los odiaban. en el versículo 13 dice ahí, mas el publicano, el cobrador de impuestos, el simple mortal, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba. Acuérdense que es una parábola, ¿eh? O sea, no es una historia real, pero es una narrativa, es una especie de historia que Jesucristo estaba contando. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, aquí está Jesucristo dando un ejemplo claro de qué se trata el reino de Dios. O sea, para poder ver, para poder entrar, para poder ser parte del reino de Dios, no podemos entrar sintiéndonos decimos en mi tierra, los muy, muy, Los meros meros. sí, o sea, o que somos los más importantes. La realidad es que no somos los más importantes. El que es importante en nuestra vida es Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el texto clave para memorizar? Juan 3:16. Ese no lo Ese ya no lo sabemos resabimos. todos. Y si no te lo sabes, pues memorízalo, porque de tal manera... Mira, me está empujando este animal. ¿Ya me va a hacer el examen otra vez? A ver si me lo sé. No, hombre, esta es la... Perdón, pero es que esta es la quimba. Mira nomás. Y viene y nos quita los micrófonos. Nos quita los micrófonos, nos quita todo, la silla, nos empuja. Se las regalamos. No, Una perra coja. no. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente que le pone a sus hijos unigénito, ¿sí? Pensando en que es un nombre, ¿verdad? Unigénito es pues, el único engendrado, el único, sí, por Dios, ¿no? ¿Qué vimos en las lecciones 4 y 5? Pues consideramos a la persona y la obra de Jesucristo como los medios por los que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Sí? O sea, la persona y la obra. Punto número 2. Nos resta saber, pues, para completar esta segunda parte, en qué consiste este reino que Cristo trae al hombre y cuyo acercamiento es especialmente el fruto de la muerte en la cruz. Para ello consideraremos los aspectos que mejor lo definen. Y empezamos por el primer aspecto, que es la justificación. ¿Qué es justificación? Aunque el verbo justificar solo aparece una vez con el sentido que vamos a considerar hoy, en los evangelios, en el resto del Nuevo Testamento se usa con frecuencia. Es a la luz de dicho uso como debemos entender su significado. Para un estudio que quieran hacer complementario acerca de la justificación, vayan a Romanos, apúntenlo. Romanos 3:23 al 26. Pueden ir a Romanos 4, del 1 al 8. Pueden ir a Tito, a Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Punto número 2. Hola Oscar, ¿cómo estás? El pasaje evangélico al que nos referimos se encuentra en Lucas 18, del 9 al 14. Esto fue lo que ahorita leímos, ¿sí? La parábola del publicano y del fariseo. En el versículo 14, ¿qué es lo que apareció? Apareció la palabra justificado, ¿sí? Y a eso nos vamos a referir, a este punto, a esta
parte. ¿Qué es justificación, no? A pesar de ser notorio, un notorio pecador, este publicano, fue justificado, ¿sí? Yo no sé si tú am, ¿cómo se dice? Te ¿Identificas? identificas con este. Yo sí. La verdad es que yo creo que todos nosotros nos identificamos con este publicano, ¿no? Es decir, que es justificado, que es declarado justo delante de Dios. ¿Y esto es en virtud de qué? O sea, ¿por qué o por qué razón seríamos justificados? Desde luego, no en virtud de las obras de justicia que hubieras hecho. O sea, no se trata de que hayas sido muy bueno, que hayas ayudado a los viejitos a cruzar la calle, que hayas paseado a los perros ¿Del vecino? del vecino, sí, que des limosnas. No se trata de eso, no se trata por buenas obras, ¿no? No son obras de justicia. Y aquí, ¿qué fue lo que hizo el publicano? Se reconoció como pecador. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy un pecadorzote, transo a la gente como no tienes idea. Y a favor de los romanos me lo permiten hacer y lo sigo haciendo, ¿no? Y bueno, ¿por qué fue justificado este? Porque hubo un arrepentimiento de parte de él y fue justificado por la sola misericordia de Dios. Ahí en el versículo 13 lo podemos ver, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir sé propicio? Señor, échame la mano, ¿no? Sé, por favor, aliviáname, dijéramos nosotros en estos tiempos de hoy, ¿no? Señor, ayúdame, por favor. A través de la obra expiatoria de Cristo podemos ser justificados. ¿Qué es esto? Que el Señor ha limpiado nuestros pecados en la cruz. Esa es la obra expiatoria de Cristo. Y, y no se trata de lo bueno, como decimos nosotros, que haya sido, sino de que reconozcas que tú solo no puedes o tú sola no puedes, que necesitamos de alguien que interceda por nosotros y en este caso pues es Jesucristo, ¿no? Punto número 3. Cuando alguien acude a Dios confiando no en supuestos méritos propios, como lo había hecho el fariseo, aquel que estaba ahí diciendo que él hacía esto y hacía lo otro y hacía lo aquello, sino en la expiación de Cristo, es justificado. O sea, tú vas a ser justificado en el momento en que entregas todo a Cristo. En el momento en que dices, sí, Señor, a mí no me alcanza para pagarte lo que te debo pagar, Señor. Solamente Cristo lo puede hacer. Y bueno, por haber llevado Cristo tus pecados en la cruz, Dios, ¿qué es lo que hace? Considera como si nunca hubieras pecado. Curioso, ¿no? A pesar de lo que hayas hecho, cuando tú dependes de la salvación y de la expiación de Cristo, en ese momento el Señor ya no se acuerda de lo que hiciste. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Al mismo tiempo que le atribuye o le imputa la justicia perfecta de Cristo. Ahí está. Punto número 4. No importa cuán grandes y graves hayan sido nuestros pecados. Esto a mí me da paz. Yo no sé a ti. Yo no sé a ti, Monita. Yo no sé que a ti, Oscar, Silvia, a los que estén conectados. Yo no sé cuáles hayan sido tus pecados. Yo, por los míos sí los conozco y sé que fueron muchos y que siguen siendo muchos. Un poco menos. Bueno, tratamos, ¿no? Ajá. Tratamos cada día. Pero no importa qué grave, o sea, haya sido la falta por Ay, la tengo mucha cual alergia, sorry. que hayas incurrido, ¿no? Pero en el reino de Dios, todos somos conceptuados, es decir, todos somos um, hechos por Cristo, inocentes. ¿Por medio de quién? De Pues del que Cristo, fue a la cruz, por medio de su que fue sacrificio. Jesucristo, ¿no? Así que eso es justificación, alguien que te justifica, ¿sí? O sea, yo siempre lo ejemplifico así, cuando faltabas a la escuela, que estabas enfermo, Ujú. te llevaban al doctor, bueno, si tenías feria, entonces te llevaban al doctor y el doctor te daba un justificante médico. ¿Qué te justificaba eso? Pues ya no te contaba la falta. Ya no te contaba la falta, ¿no? O sea, ya no te regañaban, ¿no?
Y eso fue lo que hizo Jesucristo. En el momento en que Él nos justificó de todas nuestras faltas, de toda nuestra maldad, ya no te encuentran los pecados que hiciste. Eso es algo que, pues cuando lo piensas, te vuela el cráneo, te vuela la cabeza. ¿Por qué? ¿No? Y mucha gente se enoja que no es cristiana. ¿Y por qué ustedes sí son perdonados? Pues todos podemos ser. todos podemos ser, si tú quieres, ¿no? Pero hay gente que no quiere, a pesar de que está la mesa servida para que tomen de ella, ¿no? Pues sí, ahí es donde está la fe en lo que dice la palabra, pero el problema es que nosotros los humanos queremos ser muy selectivos a lo que dice la Biblia. Si queremos el perdón, no queremos la responsabilidad, ahí está el asunto. Y esta sección no es patrocinada por la Sparkling Italian Agua. Está buenísima esta agua, ¿eh? No es como el Tehuacán, sino que las burbujitas son más ligeritas. Ay, Sabe cálmate. rico. Sabe rico. Aquí ni hay tehuacanes. Bueno, vamos al siguiente punto, que es el perdón, ¿sí? Y acuérdense que estamos hablando de qué, del reino de Dios, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el perdón? Bueno, la justificación sienta las bases para el perdón de nuestros pecados, pues elimina ¿qué? La causa de la justa ira de Dios contra los mismos. O sea, la ira de Dios se manifestaría por todos nuestros pecados, ¿no? Punto número 2, en los evangelios, punto número 2 acerca del perdón. En los evangelios la idea del perdón se asocia con frecuencia a la cancelación de la deuda. Qué maravilloso que hoy pudieran cancelar todas nuestras deudas, ¿no? Pero más maravilloso es que puedan cancelar nuestras deudas espirituales, que son las eternas, ¿no? Mateo 6:12, y tú me lees Mateo 18:27. Mateo 6:12, cuando habla Jesucristo, el Padre Nuestro, esa oración modelo que nos enseña, hay una porción donde dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué importante es poder entender esto, poder entender cuando el Señor nos perdona todo y nuestras deudas son perdonadas, ¿no? 18:27 dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Ajá. Está hablando de la parábola de los dos deudores. Que hablamos la semana pasada acerca de ella, creo, ¿no? Creo que sí. Sí. Y bueno, pues al pagar Cristo nuestra deuda con el Padre, o sea, con Dios, por medio de su sangre, como dice en Mateo 26:28, la justicia divina ya nada puede demandar de nosotros. ¿Qué dice Mateo 26:28? Porque esto es mi sangre, dice Jesucristo, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. O sea, en el Antiguo Testamento se decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Pero sabemos que Cristo derramó toda su sangre para ¿qué? Para remitir, ¿cómo se dice esto? Sí, para perdonar de nuestros pecados, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Bueno, este es el perdón. Vamos a otra parte de lo que es el reino, ¿no? A través de Cristo, cómo nos lo enseña. La reconciliación, otra palabra que tienen que apuntar. Punto número C, reconciliación. El verdadero perdón conlleva naturalmente la reconciliación. O sea, alguien que no se reconcilia, o sea, imagínate que nos peleamos Diana y yo, y le pido perdón, pero nunca nos reconciliamos. Siempre estamos enojados el uno con el otro, como lo hemos estado hace muchos años. No es cierto. ¿No? Entonces creo que pues no existiría ese perdón, ¿no? O sea, cuando hay un perdón verdadero, naturalmente esto lleva a la reconciliación y ambos, ¿qué pasaba? Presuponen una enemistad previa. ¿En qué consiste esta enemistad? Veíamos en la lección 3, ¿sí? Esta lección 3 que hablaba de la naturaleza del hombre, y ya me brinqué, otra vez me regresé. Yo aquí le ando dando un librazo a la perra. Híjole, bueno, enciérralas por favor cuando tengamos aquí. Sí. Pobrecita. Ok, ¿dónde nos quedamos? No sé. ¿En el perdón? Ajá. O en la reconciliación. No. Como veíamos en la lección 3,
que el hombre en su estado actual está enemistado con Dios. O sea, esa es la realidad. No tenemos esa amistad con Dios, aunque no lo reconozca y hasta trate de agradar a Dios. Ujú. Hay en él una hostilidad innata a su creador. ¿Por qué? Porque pues nos incomoda el pecado y nos incomoda que alguien nos diga eso, ¿no? Hola, mi querido Nelson, sí, ahí hay talento. Punto número 3. Pero también es cierto que Dios está en enemistad con el hombre a causa del pecado, esto es cierto, Ujú. pero no porque Dios lo haya querido. No, bueno, es que cuando nos aferramos al pecado, Ajá. la Biblia dice que Él no puede habitar donde hay pecado. Ujú. O sea, no podemos pedirle que habite en un lugar donde no hay arrepentimiento, donde no hay consideración a querer seguirle. Sí. O sea, Él no puede habitar donde no hay Donde habita un el pecado, deseo, ¿no? Ujú. donde no hay un deseo de cambiar. Y ahí Juan 3:36, apúntenlo, ahí donde dice, hola Frankie, ¿cómo estás? Ahí en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. O sea, ustedes creen en el Hijo, en Jesucristo, pues tienen la Ujú. vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es un versículo que nos habla claramente acerca de la ira de Dios, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros se lo impedimos. ¿Sí? Impedimos esta reconciliación. Esto no debe entenderse, por supuesto, como un sentimiento apasionado e incontrolado, sino como la lógica repulsa por parte de un Dios santo de todo lo pecaminoso. Lo que decía Diana ahorita, Dios no puede morar donde habita el pecado, ¿no? Entonces, es como dos fuerzas de imán que Que se tratas de repelen. juntarlas y pues no se juntan nunca, ¿no? Ujú. Punto número 4. La única reconciliación posible, ya lo hemos tratado, lo hemos visto y lo hemos leído. La única reconciliación posible entre Dios y el hombre, ¿quién es? Es a través de A la través de muerte Jesucristo. expiatoria de Jesucristo, a través de que Jesucristo haya limpiado, haya expiado, haya perdonado nuestros pecados. En la cruz, ¿qué pasó? Bueno, pues Él asumió tanto la ira de Dios como el pecado del hombre. O sea, Él recibió ambas, la ira del Padre y el pecado del hombre, ¿no? Y si ustedes revisan la lección 5, hablamos acerca de esto. Entonces, de esta es la única manera que se quita la enemistad con el Padre, la enemistad con Dios, a través de Cristo, ¿no? Después nos habla el punto número 5 acerca de la paz que Cristo nos predica. Y esa paz, pues eso es lo que quiere el Señor, traernos a paz, a todos, ponernos en paz con Él, ¿no? Esto es lo que predicó Cristo acerca del fruto de la reconciliación. Léeme Lucas 10:5, por favor, mientras yo leo Lucas 7:50. Pero él dijo a la mujer, cuando estaba Jesús con ella, dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, yo no sé cuando recibiste a Cristo qué pasó en tu vida, si realmente esa paz eh, son increíbles. O sea, esa paz que está fuera de todo entendimiento, pues es algo maravilloso. Es algo que solamente Jesucristo pudo haber traído, ¿no? ¿Qué nos dice Lucas 10 en el versículo 5? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ok, Es cuando envía a los discípulos. así es. ¿Qué dice Nelson? Dice compartido. Se miran en este momento en Canadá, España, Australia, Dubái, en Vámonos. California y Todo falta que nos entiendan. en Chinconhuac, ¿no? No están también. También. En España sí nos Ok, entienden. muchas gracias, Nelson. O sea, no puede haber verdadera paz si de ninguna manera, en ningún sentido, si antes no estableces esa paz con Dios. Y la única manera es a través del Hijo, a Ujú. través de reconocer que Cristo fue a la cruz a morir por tus pecados, por los míos, mis mugrosotes pecados, para reconciliarme y ponerme en paz con el Padre, ¿no? Punto número apartado D, la salvación. Acuérdense que es el tema de hoy, estamos hablando acerca del reino de Dios. Entonces, en este punto estamos viendo acerca de
¿qué es la salvación de acuerdo en referencia a lo que es el reino de Dios? La justificación, el perdón y la reconciliación, fíjense, la justificación, el El perdón perdón, y la la reconciliación, reconciliación. los puntos que ya observamos, son requisitos indispensables para qué? Para la salvación, que es el punto que estamos ahorita incluyendo, ya que esta implica la liberación del juicio condenatorio de Dios y la aceptación del pecador en su presencia. O sea, el Señor te libera de esa condena eterna y te acepta a pesar de tu pecado en su presencia. Qué maravilloso es esto. Ahora bien, la salvación tiene aspectos muy importantes que vamos a ver ahorita en adelante. Punto número 2. En primer lugar, la salvación, esto ya lo sabemos, es Gratis. 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 La salvación es gratuita. Gratuita. Juan 4:10. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Era cuando Jesucristo estaba con la mujer ahí en el pozo, ¿sí? En Samaria. Entonces, habiendo sido redimidos al precio de la vida de Cristo, sería absurdo y pecaminoso tratar de contribuir a nuestra salvación. O sea, tú nada puedes hacer para salvarte a ti mismo. Y si Esa es una quisiéramos realidad. hacerlo, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió en vano, no? Un sacrificio tan terrible. Sí. ¿Para qué fue si nosotros nos hubiésemos podido salvar de alguna manera? O sea, y hazle como quieras. Puedes ir a bailar ahí al Santo Niño de Atocha, darle vueltas al árbol. Puedes irte de rodillas a la villa. Puedes darte de chicotazos ahí como estos se dan de chicotazos ahí en Tasco, ¿no? Los cruzados se llaman. Puedes hacer lo que tú quieras, o sea, o buenas obras tal vez, ¿no? A lo mejor eres muy buena gente y llevas sopita de verdura a los asilos, qué bueno que lo hagas, ¿no? Sopita de verdura. O como te decía, ayudas a atravesar a un cieguito en la calle, no sé, no Qué es, clichésazos no esos. es por buenas obras, no es por sacrificios, ¿no? Ah, yo me voy a sacrificar. No es por ceremonias que hagas, aunque reces 10,000 rosarios al día. No es eso. Eso es algo que tenemos que entender. La salvación es gratis. Tú y yo no tenemos nada que hacer, ¿no? Ah, ¿se está El interrumpiendo? mío se interrumpió, Ok, pero el tuyo no. pero ya no. Es mi teléfono. Es tu teléfono, Y chafa. eso que es nuevo. Ok. En segundo punto, que es el punto número 3 en realidad, la salvación es actual. A ver qué nos dice Lucas 7:50 y tú me lees Lucas 19:9, por favor. Lucas 7:50 dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué dice Lucas 19:9? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y después me lees Juan 5:24, mientras yo leo Juan 3:18. Juan 3:18 dice lo siguiente, el que en él cree no es condenado. Fíjense, el que en él cree, o sea, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ándale. Esto sería el pecado imperdonable, ¿no? Ujú. El pecado imperdonable que nos habla la palabra de Dios y es pues esa falta de reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida que te está diciendo, hey, aquí estoy para redarguirte, es decir, para moverte allá dentro de tu ser y Ujú. que reconozcas que necesitas un Salvador, ¿no? Y cuando no oyes la voz del Espíritu Santo, esa es la ofensa más grande que le puedes hacer a Dios. Y ese es un pecado que Dios no perdona. ¿Qué nos dice Juan 5:24? Dice, de cierto os digo, estas son palabras de Jesús, Ujú. el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas Mas ha ha pasado pasado de de muerte muerte a a vida. vida.
Esto nos dice ahí Juan 5:24, en virtud de la obra consumada de Cristo. O sea, ¿cuál fue la obra consumada de Cristo? La muerte en La la muerte cruz. en la cruz. ¿Sí? La salvación viene a ser nuestra. A partir de ese momento hubo un parteaguas en la historia. O sea, ya el velo de ¿cómo se llama? El velo del templo, del lugar santo, Que del lugar cubría el lugar santísimo, santísimo. se rasgó de arriba para abajo, ¿no? O sea, sí la tela. O sea, lo normal es que alguien lo hubiera rasgado de abajo para arriba, pero no, fue al revés. Era Dios mismo rasgando esto, ¿no? Y consumando la obra de Cristo. En ese momento la salvación pasa a ser nuestra y de modo permanente, no temporal, forever and ever, ¿sí? ¿Y de qué manera? Y tú me dices, bueno, pues entonces ya tengo la salvación, pues ya no tengo problemas. No, tú la tienes que recibir. Nadie la puede recibir por ti. Nadie te la puede heredar. Es que tú me puedes decir, pues es que mis papás eran pastores Y cristianos y y yo también. cristianos. Y tú tienes que hacer una decisión personal. En ese instante, no solo somos librados de la condenación, sino del dominio del tirano. ¿Cuál es ese tirano? El pecado, ¿no? Juan 8:36. ¿Qué nos dice Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, acuérdense que estamos haciendo este estudio en función de lo que nos dicen los evangelios, directamente de Jesucristo. Vamos al punto número 4. En tercer lugar, la salvación tiene una manifestación futura a pesar de ser salvos ahora. Aún seguimos afectados por el pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Ya te convertiste cristiano, ya recibiste el perdón, ya creíste en Cristo, ya el pecado ya te hace los mandados. No. Mm-mm. El pecado sigue ahí. ¿Por qué? Porque seguimos en este cuerpo de muerte, Mm. en este cuerpo que, como las cabras, digo yo, siempre tiran para el cerro, ¿sí? Sí. Esa es una cosa, que siempre queremos seguir dándole al cuerpo lo que pida, ¿no? Y darle alegría a tu cuerpo, Macarena, Esta canción. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde pues seguimos luchando día con día, ¿no? Y hay alguien que está ahí tratando de que no cumplas con la obra de Cristo, ni que se cumpla la obra de Cristo en nuestra vida, no todos los días. Y ahí está la tentación, esa tentación que la sociedad te pone, que las redes sociales te ponen, que una persona te pone, que tú mismo te pones, ¿no? Pero eso es algo que tienes que entender, que hay un futuro en la salvación, ¿no? Y pues sí, el día de hoy seguimos siendo afectados por la muerte, por la enfermedad, solo en la resurrección final. O sea, acuérdate, Cristo resucitó, no se quedó en una tumba, encerrado. Cristo resucitó. ¿Qué trajo con esto? Nos trajo la esperanza De una vida eterna. de la vida eterna. Qué bendición es esto, ¿no? Y si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, pues, ¿para qué estamos aquí? Vana es nuestra predicación. ¿Para qué estamos aquí hablando de Él en esta noche? Si Cristo no resucitó, pues nadie resucitó, ni nadie va a Ni resucitar. resucitará. Entonces, pues no estamos siendo tontos aquí, pero Cristo resucitó. Y hay evidencias de ello. Hay una tumba vacía, la piedra fue removida, ¿sí? Más de 500 gentes lo vieron resucitar, o más gentes, porque los que los vieron, esas 500 gentes fueron gente que lo vio ascender a los cielos, ¿no? Ya una vez resucitado, ¿no? Entonces, esta resurrección nos trae esa esperanza de que, como Él dijo, va a volver. El Señor va a volver una segunda vez a esta tierra. Y va a venir ya no como ese niño indefenso y que tenía una comisión que cumplir o una misión que cumplir, sino Él va a venir por su pueblo. Él va a venir por su iglesia, por su gente, por aquellos que hemos reconocido ese sacrificio maravilloso, ¿no? Y Cristo se va a manifestar plenamente en el reino de Dios. Esto tiene que ver con las verdades del reino. Y ahí es cuando decimos, ahora sí, mis chavos,
ya estoy recibiendo la completa liberación, tanto física como espiritual. ¿De qué? Del pecado y de sus consecuencias, ¿no? Ujú. Y aquí hay varios versículos, les voy a leer nada más 2. Tú léeme, Diana, por favor, Juan 14, 2 y 3. Yo les voy a leer Lucas 21, 31. ¿Qué me dice? Así también ustedes, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, antes Jesucristo les está narrando de cosas que iban a acontecer, ¿no? En los fines de los tiempos. Y después en Mateo 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, va a haber gente que aún no va a querer aceptar a Cristo en su vida, ¿no? Pero hay Ujú. otros que sí, y los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, pues somos los que vamos a ir a la vida eterna. ¿Y qué nos dice Juan 14, versículo 2 y 3, Diana? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y Ujú. os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieres estar ahí con el Señor? ¿O de plano te encanta esta vida? Como dice una prima, como que este baile a mí no me A mí gustó. no me gusta. A mí me gustó. Hay muchas cosas en esta vida que se sufren, que estás todo el día pensando en mil cosas, ¿no? Después ahí en Juan 17:24 hay una oración que Jesucristo está diciendo. Cuando quieras ver la oración de Cristo por ti y por nosotros, Ujú. dice, Padre, aquellos que me has dado, o sea, tú y yo somos dados para Jesucristo por medio del Padre. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Aquí es donde estamos viendo lo que significa la salvación. Ya nada más nos faltan 2 puntos, uno de ellos es la vida eterna. Veme a Juan 15, 3, 15 y Juan 16, claro que Juan son 3:15. y 16, ya leímos hace ratito el texto, y después me ves Juan 36, ahí mismo 3:36. ¿Qué es la vida eterna? Punto apartado E de este estudio, ¿sí? Que es el reino de Dios. El ofrecimiento de la vida eterna por parte de Cristo es muy frecuente, especialmente en el Evangelio. ¿Qué nos dice Juan 3:15 al 16 y Para luego 36? para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de que Moisés levantó la serpiente en el Ajá. desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh-huh. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uh-huh. ¿Qué otro querías que leyera? El 36, de ahí de ese mismo capítulo, del capítulo 3. Ujú. El Juan que 3, cree 36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Perdón, el que cree en el Hijo tiene Tiene la la vida vida eterna. eterna. Pero el que rehúsa Creer creer en en el el Hijo, Hijo no no. verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tienes al Hijo? Espero que sí. Si no, nos va a caer la ira. Ay, qué Sí. horror. Si Esas no, son las partes que no nos gusta mucho leer, porque siempre queremos ver a Dios. Ay, Dios es bueno y Dios es todo amor. sí, Dios es amor, Y sí claro. lo es, pero también Dios se enardece de la maldad. También Dios no puede aprobar la maldad. No. Al final, en el Apocalipsis, habla de que Dios castigará la maldad Uh-huh. que hay. Pues, ¿cómo no lo va a hacer si tanta cosa que hay tan horrible y tan abusiva? Pero Él no quiere, o sea, Él está esperando pacientemente a que todos nos Vengamos al conocimiento arrepintamos, de Cristo, que ¿no? vengamos al arrepentimiento. Uh-huh. Pero habemos gente muy cabezona, esa es la realidad. Yo sí, mira. Que hay gente que habemos que somos necios. Bueno, después Juan 5:24 también nos habla acerca de esto. De cierto os digo. Fíjense, el que oye ¿qué?
¿Los chismes? No, el que oye mi palabra. ¿Se dan cuenta qué importante es leer y escudriñar las escrituras? Ujú. El que oye mi palabra. ¿Se dan cuenta por qué es importante ir a la congregación todos los Y domingos? leer tu E Biblia. ir a una congregación donde se predique la Biblia, no buenas intenciones, no donde te soben el oído, ¿sí? Un lugar donde se predique el Evangelio, donde se predica la Biblia. Eso es importante. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida. Ajá. Y ahí vienen otros versículos, que es Juan 6:40, si lo quieren apuntar. Juan 10:28, Juan 17:2, que es la oración de Cristo. Punto número 2 acerca de la vida eterna. Este es, desde luego, otro de los frutos de la muerte de Cristo. Ujú. ¿Sí? En las lecciones anteriores, o sea, los que han venido en otras semanas, hemos visto cómo el hombre, a causa de su pecado, está muerto espiritualmente. Y cómo Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos eternamente. Pero esto conlleva un aspecto positivo. Vamos a Juan 6:51, por favor. Esto conlleva un aspecto positivo, la restauración de la vida eterna a la que Dios nos destinó originalmente. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ok? La eternidad de esta vida no solo se refiere a la duración, sino también a la calidad de la misma. Es una vida abundante. En Juan 10:10 nos habla de un ladrón, lo que hablábamos hace rato, de un enemigo que está interesadísimo en tropezarnos cada momento y de ponernos tentaciones. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Y aquí dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan que en En abundancia, no abundancia. poquiteramente, en abundancia está diciendo ahí. Y una vida llena de luz. Juan 8:12, y tú me vas a leer Juan 9:39. Juan 8:12, cuando habla de que Él es la luz del mundo, otra vez Jesús les habló diciendo, este es uno de los gran yo sois de Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es. Sí, o sea, ¿por qué andamos a tontas y a ciegas A tontas y a cuando locas. no tenemos a Cristo? Porque no tenemos la luz de Cristo en nosotros. A ver, Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ok. También la eternidad de esta vida se refiere al gozo, no a la alegría nada más. Búscame Juan 17:13 mientras yo veo Juan 15:11. Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Después, ¿qué nos dice Juan 17:13? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjense, también la vida eterna nos habla de paz, porque a veces, híjole, yo creo que nos encantaría a todos estar en este mundo mucho tiempo, de repente, ¿no? No pasa así en tu vida, así como, ¿Cómo? ay, pues sí, como que no me quiero morir, como que nos da miedo morirnos, A veces pero ni pensamos que nos vamos a morir. a veces ni pensamos, pero esa es una realidad, que si no llega Jesucristo antes, pues todos nos vamos a petatear, ¿no? Pero la vida eterna, pensar en la vida eterna, trae paz a tu corazón. Y en Juan 16:33 Aquí lo tengo. dice, ¿ahí lo tienes? Sí, A ver, dale. estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí la palabra confiad es vital, es Clave. esencial, es clave. ¿Sí? ¿De qué manera vamos a poder tener paz? Confiando en el Señor. Y a veces hay que confiar al grado de andar a ciegas, ¿eh? Es decir, dar pasos de fe. Esa es la fe ciega.
Cuando tú dices, bueno, Señor, ¿sabes qué? Como que no me gusta esto, pero quiero confiar en ti. Ajá. Bueno, otra de las cosas importantes acerca de la vida eterna no es ya cuando te mueres o cuando venga Jesucristo. La vida eterna se empieza a gozar desde aquí, desde ahora. Juan 5:24, y tú vas a leer Juan 10:27 al 29. Juan 5:24 dice, de cierto, diciendo las palabras maravillosas de Cristo, de cierto os digo. O sea, Cristo diciendo, pongan atención, soquetes. Bueno, a mí, No, a mí, no, a mí. eso no lo digo Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Después dice, Juan, ya la eternidad, ya no la pierdes, ya no pierdes la eternidad jamás. te puse caritas de asombro. Juan 10:27 al 29. A ver, ahí les va. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ajá. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así dice es. el 30. Bueno, la vida eterna, aunque empieza aquí no la vivimos en plenitud todavía. Pues sí, porque todavía estamos en esta carne. En esta carnota de muerte, ¿no? Pero la realidad es que solamente vamos a disfrutar la plenitud de la vida eterna en el cielo, ¿sí? Marcos 10:29 al 30. Está largo el versículo. Marcos 10, del 29 al 30. Tú me lees el 30, yo leo el 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto, otra vez, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así es. ¿Ya te llegaron tus 100 casas? ¿No? Dice que persecuciones. Persecuciones. Nos gusta lo de las casas, pero no nos gusta lo de las persecuciones. No. Bueno, y por último, vamos a ver qué nos habla el amor acerca del reino de Dios. El reino de Dios es pues maravilloso en estas manifestaciones que estuvimos leyendo, pero lo más sublime, lo más maravilloso es la motivación y esencia del mismo. El reino de Dios, su esencia es el amor. O sea, esto se va a manifestar plenamente, plenamente. A la luz de Juan 3:16, que ya lo leímos hoy 2 veces, aprendemos las siguientes características del amor que nos referimos. Es divino, el amor es divino. Amó Dios, ¿sí? Amó Dios, dice. Tiene su origen en Dios, sí, no en el hombre, porque de tal manera que amó Dios. ¿En dónde se origina? En el Creador, ¿sí? Creador. Es infinito, es glorioso. O sea, dice de tal manera, o sea, de ninguna otra manera. No hubo otra forma, ¿sí? Entonces es algo que no se va a acabar. Ahora, por otro lado, es misericordioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo caído, ¿sí? Cuando dice, ¿amó a quién? Al mundo, a nosotros que no nos merecíamos nada absolutamente. Esto se llama misericordia, cuando Él no nos ha dado el castigo que merecíamos, ¿no? Y cuando vemos que Dios es justo, pues eso nos muestra amor, nos muestra amor. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados a través de ¿quién? De su Hijo, a través de la cruz de Cristo, ¿sí? Ha dado a su Hijo ¿qué? Mire qué chafada, dice que mi video está interrupted. Ah, pues ya que hay que reclamarle a AT&T. Nos ha dado que a su Hijo unigénito para reconciliar su misericordia, ¿sí? Con su justicia en la cruz. Después, pues es generoso. Dice ahí, todo aquel que en él ¿qué? Cree. Todo aquel que en él cree. Y desafortunadamente yo comprendí hace muchos años que no todos aquellos
somos los que existimos el día de hoy. No todos van a creer. No todos van a creer, no todos Qué creen, tristecita. no todos son aquellos, ¿sí? Entonces ahí es donde duele un poco, ¿no? Todo aquel que en él cree. Ah, ¿Esto qué te muestra también? Bueno, pues que él tiene muchas bendiciones, ¿no? Para cada uno de nosotros. Luego, el poder de la salvación, como dicen por ahí, salvífico, ¿sí? A la luz de Juan 3:16, Él nos va a salvar o nos salvó. No quiere que nadie se pierda. Dice ahí que no se pierda más que, más tenga vida Vida eterna. eterna. Y esa salvación y esa eternidad es una necesidad primordial del ser humano. Yo creo que es la mayor necesidad de todos los que existimos en este planeta. Por eso es necesario que nosotros, que conocemos la misericordia, que conocemos la gracia de Dios, vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Sí, que expongamos a Cristo, que expongamos el amor, que hablemos del arrepentimiento, que necesitamos arrepentirnos, ¿no? Y bueno, ya con esto vamos a terminar. Ahora conocemos un poco mejor lo que es la naturaleza del reino de Dios. Y para las siguientes semanas vamos a ver de qué manera vamos a poder entrar en él, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí las preguntas. Nuevamente se las ponemos para los que no llegaron a tiempo, para que les saquen una fotiux acerca del reino de Dios. ¿Sí? ¿Otra vez la leo? Lela, hermana, la Hermana pregunta. Lela. Número 1. ¿Cuál es el significado de la palabra justificar en el Nuevo Testamento y qué implica? Número 2. ¿Cómo debemos entender el perdón que proclamó Cristo? Número 3. ¿Por qué es necesaria una reconciliación entre Dios y el hombre? Número 4. Una vez recibida la salvación, ¿se puede perder? ¿Por qué? Número 5. ¿Qué es la vida eterna? ¿En virtud de qué podemos tenerla? Número 6. ¿Cómo se explica que el amor de Dios sea justo y misericordioso al mismo tiempo? Bueno, pues ahí están las preguntas acerca de la lección de hoy, que fue el reino de Dios en esta serie de El Mensaje. Y pues nos vemos la próxima semana empezando con esta tercera parte ya del mensaje de Jesucristo y vamos a ver la lección 7 acerca de la conversión. ¿Qué es la conversión? Bueno, pues no sin antes agradecerles que estuvieron ahí conectados. Yo estoy Les mandamos mandando muchos likes. muchos saludos, muchos abrazos, muchas bendiciones y que la paz de Dios siempre esté con todos ustedes. Que Dios los ¿Sí? bendiga, chicos. Gracia y paz, como decía Ya viene la Pablo. Navidad, qué maravilla. Ok, feliz noche, Marcelita. Buenas Que Dios los noches, bendiga Marce. a todos los que estuvieron conectados por ahí. Bye bye. Bye.